Desde el despacho de una alcaldesa salió una llamada. Según la reconstrucción de la fiscalía, María Elena Martínez Robles pidió a un integrante de un grupo criminal que matara al síndico de Amanalco para quitarlo del camino y poder trabajar bien. Después, el ayuntamiento envió al síndico y a su chofer hacia una zona de riesgo. No volvieron. Sus cuerpos aparecieron al día siguiente dentro de un vehículo. Durante casi 2 años, la alcaldesa siguió en el cargo, hasta que un despliegue simultáneo llegó a varios ayuntamientos. Se llamó Operación Enjambre. Esta historia tiene una diferencia esencial frente a muchos expedientes de crimen y política. Ya no estamos solamente ante una acusación de la Fiscalía. En diciembre de 2025, una autoridad judicial declaró culpable a María Elena Martínez Robles por homicidio calificado y la condenó a 70 años de prisión. El fallo consideró acreditada su participación en la muerte de 2 personas, Miguel Ángel Lara de la Cruz, síndico municipal de Amanalco, y Guillermo Jerónimo Roque, su chofer. Por eso podemos reconstruir el caso desde el final. Sabemos quién fue condenada, sabemos cuál fue la pena. Lo que falta entender es cómo una disputa que comenzó frente a las puertas de un palacio municipal terminó en una carretera del sur del Estado de México. Miguel Ángel Lara no ocupaba un cargo decorativo. Como síndico formaba parte del cabildo y tenía atribuciones relacionadas con la defensa de los intereses municipales, la revisión de las cuentas de la tesorería y la vigilancia del gasto público. En un ayuntamiento pequeño, esa posición puede convertirse en un contrapeso decisivo. La presidencia propone nombramientos y dirige la administración. El síndico revisa, interviene y participa en decisiones que pasan por el cabildo. Cuando las 2 figuras cooperan, el municipio funciona. Cuando se enfrentan, cada designación, cada acuerdo y cada movimiento de recursos puede convertirse en una batalla. Para comprender por qué ocurrió esa batalla, hay que regresar a junio de 2021. María Elena Martínez Robles ganó la presidencia municipal de Amanalco como candidata de Movimiento Ciudadano. En la misma fórmula política llegó Miguel Ángel Lara de la Cruz. Los 2 habían obtenido el voto bajo las mismas siglas. Sin embargo, antes de que comenzara formalmente la administración, Martínez Robles abandonó Movimiento Ciudadano y se incorporó a Morena. El cambio no fue un detalle simbólico, alteró el reparto de lealtades dentro del grupo que debía gobernar el municipio entre 2022 y 2024. Miguel Ángel Lara permaneció en Movimiento Ciudadano. Según las reconstrucciones publicadas después, se opuso a que la nueva alcaldesa colocara en las direcciones del ayuntamiento a personas vinculadas con su nuevo partido. La disputa dejó de ser una diferencia interna y se hizo visible antes de que el gobierno pudiera instalarse con normalidad. El 1 de enero de 2022, la toma de decisiones sobre el gabinete quedó bloqueada. 3 días más tarde, la tensión estalló frente al Palacio Municipal. El 4 de enero, María Elena Martínez intentó entrar en el edificio acompañada por colaboradores. Una multitud se concentraba en el acceso. Hubo empujones y agresiones. La alcaldesa terminó en el hospital y denunció que simpatizantes de Movimiento Ciudadano la habían atacado. También señaló directamente a Miguel Ángel Lara. Él rechazó esa versión y sostuvo que se encontraba dentro del inmueble cuando ocurrieron los hechos. Aquella mañana, por tanto, dejó 2 relatos enfrentados. Lo indiscutible es que el conflicto ya había rebasado el cabildo. Las puertas del ayuntamiento estaban bloqueadas, el gobierno no podía operar con normalidad y la pugna por los cargos se desarrollaba ante decenas de personas. El 12 de enero, representantes de ambos grupos acudieron a una mesa de negociación con el gobierno del Estado de México. Las coberturas de la época señalaron que se discutió la entrega del Palacio Municipal y la distribución de varias áreas de la administración. Entre las posiciones disputadas aparecían la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería, Obras Públicas y Servicios Públicos. No eran puestos menores. Quien influye en esas oficinas participa en el dinero, los contratos, la obra y el funcionamiento cotidiano del municipio. La reunión no desactivó el enfrentamiento. En febrero volvió a registrarse violencia entre grupos vinculados a las 2 facciones. La Coordinación Regional de Morena aseguró que varios trabajadores municipales habían resultado heridos. El Tribunal Electoral del Estado de México ordenó entonces medidas de protección para la alcaldesa.
En aquellos meses, el relato público colocaba a Martínez Robles como una funcionaria que decía temer por su vida y a Lara como el adversario al que ella responsabilizaba de las agresiones. Esa imagen es importante porque muestra hasta qué punto cambió el expediente. Un año después, ya no sería la alcaldesa quien aparecería como posible víctima, sería el síndico quien desaparecería después de cumplir una instrucción de la presidencia municipal. Y aquí aparece la primera revelación que transforma el caso. La sentencia no describe un ataque casual en carretera. La investigación ministerial sostuvo que las víctimas fueron enviadas por su superior a una zona que las autoridades consideraban de alto riesgo y que estaba dominada por grupos delictivos. El viaje no fue una decisión personal de Miguel Ángel Lara. Formaba parte de una comisión de trabajo. Según lo expuesto en las audiencias y retomado por diversos medios, debía trasladarse a Zacazonapán para la firma de unos documentos. La orden que parecía administrativa habría creado, en realidad, la oportunidad para el crimen. Si valoras que reconstruyamos estos casos distinguiendo las acusaciones iniciales de lo que finalmente quedó probado ante un juez, suscríbete ahora. Sala Harfuch ya superó las horas de visualización exigidas para monetizar y estamos a menos de 500 suscripciones de alcanzar la meta. Tu suscripción permite que sigamos haciendo documentales con fuentes, contexto y sin convertir una sospecha en una sentencia. La mañana del 25 de enero de 2023, Miguel Ángel Lara salió acompañado por Guillermo Jerónimo Roque. Guillermo suele quedar reducido en los titulares a una sola palabra: chofer. Pero la condena reconoce 2 víctimas y la reparación fue fijada individualmente para cada una. Él también cumplía una tarea vinculada al ayuntamiento. También fue enviado hacia el mismo punto. También quedó atrapado en un conflicto que no había creado. Los familiares de Miguel Ángel Lara reportaron su desaparición aquella noche. La búsqueda terminó el 26 de enero sobre la carretera que conecta Temazcaltepec con Lubianos, a la altura de la Alcantarilla, en el municipio de Zacazonapán. Dentro de un vehículo fueron encontrados los cuerpos de Lara y Jerónimo. Los reportes de la época describieron heridas por arma de fuego y señales de violencia. No era necesario añadir nada más. 2 integrantes del entorno municipal habían salido a realizar una comisión y habían sido asesinados antes de regresar. La confirmación pública llegó el 27 de enero, mientras familiares y personas cercanas reclamaban respuestas en la Fiscalía Regional de Valle de Bravo. Movimiento Ciudadano describió a Miguel Ángel como un hombre de familia y exigió identificar a los responsables. Aquella reacción también permite corregir una tentación frecuente cuando se cuenta un caso después de la sentencia. Fingir que el desenlace era evidente desde el primer día. No lo era. En enero de 2023 existían antecedentes públicos de la disputa, pero todavía no había una prueba judicial que permitiera responsabilizar a la alcaldesa. Para la familia había una desaparición convertida en doble homicidio. Para el municipio, un síndico muerto y un cabildo marcado por la confrontación. Para la fiscalía, comenzaba una investigación cuyo resultado tardaría casi 2 años en hacerse visible. La posterior condena no autoriza a inventar que todos conocían entonces la trama que el Ministerio Público reconstruiría después. Movimiento Ciudadano exigió el esclarecimiento del crimen. El ayuntamiento publicó condolencias. En ese momento, la opinión pública conocía la confrontación política de 2022, pero todavía no conocía la llamada que después sería central para la Fiscalía. Tampoco sabía que, de acuerdo con la resolución judicial, María Elena Martínez participaba en reuniones con integrantes de una célula criminal de origen michoacano para coordinar la forma en que esa organización se relacionaría con la administración municipal. La distancia entre lo que se sabía entonces y lo que terminaría acreditándose es uno de los elementos más inquietantes del caso. En enero de 2023, el asesinato podía presentarse como otro ataque contra un funcionario en una región marcada por la presencia de grupos armados. La carretera concentraba toda la atención, pero la ruta de las víctimas solo era el último tramo. La decisión, según la investigación avalada por el juez, se había tomado antes y en otro lugar.
La fiscalía estableció que la alcaldesa sostuvo una comunicación con un integrante de un grupo criminal. La frase recogida en la reconstrucción ministerial fue directa: quería quitarlo del camino y poder trabajar bien. Trabajar bien en aquel contexto no significaba mejorar la administración, significaba apartar al funcionario que se oponía al control de las decisiones dentro del ayuntamiento. La expresión convierte un homicidio en un mecanismo de gobierno. No se trataba únicamente de eliminar a un rival político, se trataba de retirar un contrapeso. Las coberturas de la audiencia inicial añadieron un dato importante sobre cómo llegó esa conversación al expediente. La acusación se apoyó, entre otros elementos, en el testimonio de una persona que afirmó haber escuchado a la alcaldesa durante una llamada. La defensa pidió que ese testimonio no fuera tomado como suficiente. En ese momento todavía no existía una condena y la presunción de inocencia debía mantenerse. Un auto de vinculación a proceso no declara culpable a nadie, solo determina que hay datos bastantes para continuar la investigación judicial. Esa diferencia es esencial porque la operación Enjambre produjo imágenes de capturas mucho antes de que los tribunales resolvieran cada caso. También aparecieron versiones sobre entregas periódicas de dinero público y comunicaciones con dirigentes criminales. Las cantidades publicadas no coinciden en todos los medios, por lo que no es responsable presentar una cifra como hecho definitivo. Lo que sí recoge la comunicación posterior de la sentencia es que Martínez Robles participó en diversas reuniones con una célula criminal para coordinar su relación con la administración. Algunas coberturas judiciales identificaron a un dirigente conocido como El Fresa y sostuvieron que incluso intentó mediar entre la alcaldesa y el síndico porque su enfrentamiento atraía demasiada atención sobre Amanalco. La sentencia por homicidio no equivale, sin embargo, a una condena por cada señalamiento de delincuencia organizada publicado durante la audiencia. Son procesos y responsabilidades que deben separarse. Eso permite ver el caso con mayor precisión. El móvil acreditado para el doble homicidio fue el control de las decisiones municipales. El vínculo con una organización criminal explicó, según la fiscalía, el acceso a quienes ejecutarían la orden, y la comisión hacia Zacazonapan creó la ocasión. 3 piezas distintas: poder, intermediación y oportunidad. Ninguna de ellas por sí sola explica toda la historia. Unidas, forman la arquitectura que el Ministerio Público presentó y que el juez terminó considerando probada. Pero quedaba un problema. El crimen había ocurrido en enero de 2023 y, durante casi 22 meses, la alcaldesa continuó al frente del municipio. Incluso encabezó un acto público por el aniversario de la Revolución Mexicana apenas 2 días antes de ser detenida. Si la investigación había logrado reconstruir la llamada, las reuniones y la instrucción de viaje, ¿por qué la captura tardó tanto? La información pública no permite describir cada diligencia realizada durante ese periodo. Tampoco revela el momento exacto en que la fiscalía reunió todos los elementos que llevó ante el juez. Afirmar que una sola intervención telefónica resolvió el caso sería inventar una secuencia que no ha sido publicada. Lo documentado es que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investigó durante meses a distintos funcionarios municipales y entregó datos de prueba a la autoridad judicial. Cuando los jueces libraron las órdenes, el caso de Amanalco dejó de estar aislado, formaba parte de una red mucho más amplia. El 22 de noviembre de 2024, fuerzas estatales y federales se desplegaron de manera simultánea en varios puntos del Estado de México. El comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que el objetivo era detener a presidentes municipales, directores de seguridad pública y otros funcionarios presuntamente ligados con organizaciones criminales. Las órdenes abarcaban municipios como Amanalco, Tonatico, Chicoloapan, Ixtapaluca, Tejupilco, Naucalpan, Coacalco, Jilotzingo y Texcaltitlán. El nombre elegido para el despliegue resumía la hipótesis. No se buscaba a una persona aislada, sino las celdas de una estructura. Operación Enjambre. Participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
encabezada por Omar García Harfuch, Defensa, Marina, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de la República y autoridades de seguridad y justicia del Estado de México. El Boletín Federal informó del cumplimiento de 7 órdenes de aprehensión durante aquella fase. Coberturas periodísticas situaron el despliegue total por encima de 1,500 elementos. Las capturas se anunciaron una tras otra. Mandos policiales de Ixtapaluca, Tejupilco y Naucalpan, un funcionario de Tonatico, el director de seguridad de Amanalco y, alrededor del mediodía, la presidenta municipal María Elena Martínez Robles. Enjambre no era una sola carpeta, ni atribuía el mismo delito a todos los detenidos. El comunicado federal mencionó investigaciones por extorsión, secuestro exprés y homicidio. Cada orden respondía a hechos distintos y debía sostenerse ante un juez distinto. Esa separación importa, porque la imagen de un operativo simultáneo puede crear una culpabilidad colectiva que el derecho no reconoce. La hipótesis común era la existencia de redes municipales de apoyo a organizaciones criminales. Las responsabilidades concretas tenían que probarse persona por persona. Dentro de ese mosaico, Amanalco destacaba por 2 razones. La detenida no era únicamente un mando policial, sino una presidenta municipal electa, y el delito que se le imputaba no consistía solo en tolerar o facilitar actividades ajenas, sino en utilizar presuntamente su posición para ordenar la muerte de otro miembro del mismo ayuntamiento. La operación conectó los casos. El proceso penal tendría que demostrar qué hacía diferente a cada uno. Aquí conviene precisar el papel de Harfuch. La investigación del homicidio pertenecía a la Fiscalía Mexiquense. Las órdenes fueron autorizadas por jueces y el operativo fue conjunto. Harfuch dirigía una de las instituciones federales participantes y comunicó los resultados dentro de la estrategia de coordinación del Gabinete de Seguridad. No existe información pública para afirmar que descubriera personalmente la llamada, siguiera personalmente a la alcaldesa o realizara personalmente la detención. Su intervención fue institucional, aportar inteligencia, fuerza operativa y coordinación federal a una investigación que debía llegar con pruebas ante un tribunal. Esa precisión no debilita la historia, la fortalece. Un operativo puede producir una captura espectacular en unas horas, pero solo una carpeta construida durante meses puede sostenerla cuando se apagan las cámaras. La verdadera prueba de Operación Enjambre no estaba en la cantidad de vehículos o agentes desplegados, estaba en lo que ocurriría después, frente a la defensa y ante un juez. 2 días después de la detención, María Elena Martínez compareció en una audiencia que se prolongó durante más de 4 horas. La Fiscalía la imputó por homicidio calificado. La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional y cuestionó los elementos presentados, incluido el testimonio relacionado con la llamada. El juez impuso prisión preventiva mientras continuaba el procedimiento. El 28 de noviembre, después de reanudarse la audiencia, fue vinculada a proceso. Se fijó un plazo de 2 meses y 15 días para la investigación complementaria y permaneció recluida en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. En aquella etapa, hablar de ella como culpable habría sido incorrecto. La Fiscalía sostenía una hipótesis, la defensa podía combatirla. El tribunal todavía no había escuchado y valorado el caso completo. Esa es la parte que muchos relatos omiten porque una detención parece ofrecer un final. En realidad, era el comienzo de la prueba más difícil. La acusación debía demostrar no solo que existía una enemistad pública entre la alcaldesa y el síndico, sino que ella convirtió esa enemistad en una orden, que recurrió a un grupo criminal y que envió a las víctimas a un lugar donde el ataque pudiera ejecutarse. El proceso avanzó durante 2025. La información difundida al público no contiene una transcripción completa del juicio, ni permite reconstruir cada peritaje, cada entrevista o cada objeción de la defensa. Lo que sí se conoce es el resultado. El 14 de diciembre, tras el juicio, María Elena Martínez Robles fue declarada penalmente responsable. 2 días después, un juez individualizó la pena, 70 años de prisión por homicidio calificado. La resolución tomó en cuenta las agravantes de alevosía y ventaja y ordenó, además,
el pago de 207,234 pesos por cada víctima como reparación del daño. Sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos. La condena dio un significado nuevo a las imágenes de noviembre de 2024. La alcaldesa trasladada a la fiscalía ya no era solo uno de los rostros de un megaoperativo, era una autoridad municipal cuya disputa por el control del ayuntamiento había terminado, según la justicia, en la decisión de matar a otro integrante del mismo gobierno. La frase "quitarlo del camino" dejó de pertenecer únicamente al relato de una acusación, quedó integrada en la reconstrucción de un crimen por el que se impuso la pena máxima señalada en las coberturas judiciales. También dio nombre completo a la segunda víctima. Guillermo Jerónimo Roque no participaba en la pelea por los nombramientos, no había cambiado de partido y no disputaba el control del cabildo. Conducía el vehículo y acompañaba al síndico en una comisión. Sin embargo, la orden y la emboscada lo alcanzaron de la misma manera. El fallo no redujo el caso a la muerte del adversario político. Reconoció 2 homicidios por los que la condenada deberá responder. El caso de Amanalco es, al mismo tiempo, una resolución y una advertencia. La resolución es concreta. Hubo una culpable, una pena y una reparación fijada por el juez. La advertencia es más amplia. Cuando un grupo criminal logra sentarse fuera del ayuntamiento para influir en lo que ocurre dentro, el municipio deja de ser únicamente una institución pública. Sus cargos, contratos y decisiones pueden convertirse en recursos disputados por actores que no aparecen en las boletas electorales. Operación Enjambre continuó después de aquella primera jornada. En julio de 2026, el gobierno federal reportó 60 personas detenidas en el Estado de México y 16 sentencias condenatorias que alcanzaban a 22 exservidores públicos. El balance muestra que Amanalco no era una excepción desconectada, pero también obliga a no confundir resultados. Cada funcionario tiene un expediente distinto, cada acusación necesita su propia prueba, y cada sentencia debe evaluarse por lo que realmente acreditó, no por la fuerza del nombre del operativo. En Amanalco, lo acreditado conduce de regreso al principio, una elección ganada por una misma fórmula, un cambio de partido, un palacio municipal bloqueado, una disputa por las direcciones, una comisión hacia Zacazonapán y una llamada en la que el contrapeso político fue descrito como alguien a quien había que apartar. El asesinato ocurrió en una carretera. La causa, según el tribunal, se encontraba dentro del gobierno municipal. Si quieres ver cómo la investigación contra una autoridad terminó revelando una red mucho mayor de mandos y funcionarios, continúa ahora con nuestro documental completo sobre Operación Enjambre. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Sala Harfuch. Porque la pregunta que deja Amanalco no es solamente quién ocupaba el despacho de la alcaldía, es otra mucho más difícil. Cuando un grupo criminal interviene en las decisiones de un municipio, ¿dónde termina el ayuntamiento y dónde empieza realmente el poder que lo controla?